estás? ¿Cómo estás, Monse? Muy Contenta de estar aquí contigo. igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente, chambeándole mucho para adentro y para afuera, pero bien. Sí, ¿verdad? Así lo ameritan las circunstancias. Absolutamente. Y bueno, por acá Silvia, le llamamos así, tu tocaya, de las personas que nos escriben, nos pedían que platicáramos un poco sobre la depresión, que vaya que si es un tema a 8 meses y medio de la pandemia, de confinamiento, que se está presentando y que siento, Silvia, que es bien importante retomarlo porque al parecer me han compartido colegas, pacientes e incluso alumnos que están agotados algunos antidepresivos o los ansiolíticos. Y qué importante definir un momento quizá de duelo, de mucha tristeza, de nostalgia, que tenemos que vivir y ver cómo lo sobrellevamos de la mejor manera, o una depresión que con características muy puntuales, muy acotadas, con signos y síntomas precisos, eventualmente podría requerir de un médico psiquiatra una medicación, pero que no podemos generalizar ni tomar tan a la ligera como tal el concepto de depresión. Así que te propongo, tú sugieres por dónde comenzamos. Pues mire, a mí me gustaría compartir el significado de depresión, que quiere decir hundimiento, zona de terreno hundida o hundimiento en sentido moral. Y creo que lo expresa bastante bien como cuando nos sentimos eso que llamamos deprimido, que sí abusamos mucho de la palabra, porque hay muchos estados de ánimo que no son depresión, que pueden parecerse, pero que sí implican una sensación subjetiva de tocar fondo, de estar desanimados. Ya veremos ahorita un poco más de síntomas, pero son procesos emocionales, movimientos emocionales, que no se nos olvide que emoción quiere decir mover, en movimiento. De movimiento. Entonces, es bien importante ver distintas miradas de cómo se ve la depresión, ¿sí? Porque muchas veces abusamos de los medicamentos y, y no exploramos a conciencia la emoción porque estamos adiestrados a bloquearla. Y con el medicamento a veces la bloqueamos más. Sí, fíjate que aquí yo quiero retomar una frase de aquella película de Inocencia Interrumpida que está basada en la vida de una escritora, Susana Keisen. Y fíjate, te comparto, les compartimos, dice lo siguiente: sé que es desear morir, lo que duele sonreír, cómo intentas encajar, pero no puedes, cómo te haces daño en el exterior para matar tu interior. Uh -huh. Entonces se me hace una frase bien, bien profunda. De hecho, bueno, Muy. la película, ¿no? Está basada en la historia de ella y cómo toda esta parte de su vida que estuvo contendiendo por mucho tiempo con una depresión y que, bueno, aquí ella habla de querer morir, ¿no? Y creo que esto me lleva a los casos en que se dice, en términos Uh generales, -huh. si son más de 2 semanas de estar de una manera constante con síntomas muy puntuales como un estado de ánimo irritable, cansancio y falta de energía, falta de apetito, movimientos lentos, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, podemos hablar sí de algo más serio, pero y sabemos que esto requeriría el diagnóstico oportuno de un especialista. Pero en el caso de la pandemia, Silvia, que por eso un poco nos pedían hablar de esto, pareciera que la tristeza y lo que se está moviendo y que no sabemos cómo acomodar, tú bien decías hace rato, quizá confundimos con depresión a muchas otras cosas que no son depresión. Y de pronto platicando con algunas personas, dicen que se sienten deprimidas porque tienen miedo de lo que va a pasar, de que están viviendo una incertidumbre, de que no saben qué va a pasar y pareciera que si se autodiagnostican con depresión o les dicen es que estás deprimido o deprimida y se medican, lo van a resolver. Sí, y se pierden ahí lo que te decía. Creo que más que nunca esta situación que vivimos nos ha llevado a tocar fondos que no queríamos tocar y estaban con nosotros. El hecho de la incertidumbre
sí nos hace darnos cuenta que la vida no es segura nunca, pero que tenemos la fantasía y nos han vendido mucho la fantasía, las creencias de que si hacemos ciertas cosas, ya vamos a tener una vida feliz y segura, y eso es totalmente falso. Sí. Entonces, ahora estamos probando lo que se siente no tener esos referentes de seguridad y de que hay muchas cosas que se están moviendo. Y retomo esto que leíste, que me parece muy, muy interesante, porque también hay procesos donde morir, ese deseo de morir, es un deseo de transformarme en otra persona, en otro tipo de madurez, desarrollar Sí. otra mirada, otra visión de las cosas. A lo mejor dejar de ser alguien dependiente y se me quitó la posibilidad de seguir dependiendo de alguien y entonces me quiero morir. Pero ese morir es una invitación a evolucionar, a revelarme de una manera más fuerte, mejor, porque además, fíjate, hay muchos sentimientos de inutilidad y a veces mucho odio a sí mismo y mucho sentimiento de culpa. Ujú. Muchos esto de hubiera hecho esto o lo otro y no estaría pasando por lo que estoy pasando ahora. Entonces, creo que es una invitación muy profunda a replantearnos aquellas cosas que nos dan seguridad, cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos el mundo, y a funcionar diferente. Totalmente de acuerdo, Silvia. Y además, pensando en las emociones que se confunden, estaremos hablando de muchas más emociones con la depresión. Me parece que una puede ser el sufrimiento. Vamos a dejarlo así de general. Sí. Y yo de pronto con algunas personas lo que trabajo en las sesiones y ese ejemplo que recuerdo que lo pone Jean Piaget cuando explica el proceso de desarrollo cognitivo en los niños, y decía, una oruga, antes de convertirse en mariposa, va a estar lista en algún punto y va a Ujú, estar la crisálida con movimientos cada vez más fuertes porque la mariposa tiene que hacer fuerza para poder salir del capullo y crecer. ujú. Y yo no puedo evitarle el sufrimiento de que, ay, mira, no puede salir, mejor la ayudo a salir, porque si eso hiciéramos, no van a estar lo suficientemente fuertes sus alas para volar. Y Claro. yo creo que hay veces que tenemos que tocar ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, para darnos Ujú, cuenta qué nos pasa. Y así como hace un momento decías, quizá para romper una relación de codependencia con alguien, pues también para ser quien verdaderamente soy, necesito despedirme y dejar atrás ese caparazón, esa crisálida, esos esquemas, y que tal vez necesito atravesar esa tristeza y ese momento para llegar a un nuevo lugar, pero que eso no significa una depresión con la cual me tenga que medicar. claro. Y además me hace todo el sentido esto que dices, porque además estamos viendo como una pérdida de placer por las ansiedades y por todos estos sentimientos. Y justamente los duelos también se describen mucho con estas emociones que llamamos depresión. Entonces, esta pérdida de placer incluso nos quita el apetito, por ejemplo, o nos ponemos a comer como locos, y también tiene que ver mucho con el deseo. ¿Dónde quedó el deseo? Si yo lo tenía puesto en una serie de cosas que me funcionaban y ahora resulta que me las quitaron de enfrente. Incluso el deseo sexual. Habrá quien a lo mejor está teniendo más relaciones para bajar su ansiedad, porque Sí. también la ansiedad se libera con la descarga sexual, eh, o habrá personas que ya perdieron también el deseo sexual, todo el deseo. Y creo que de todas maneras, yo creo que es momento de despatologizar los sentimientos, las emociones que Emociones. están en este proceso que llamamos depresión o en todos los que se le parecen. Sí, porque está, fíjate, están los niños, que también los niños están teniendo sentimientos diferentes que podrían etiquetarse como depresión, pero son como muy naturales. Sí. Pueden bajar de rendimiento escolar, pueden tener problemas de sueño, de comportamiento, apatía, ¿sí? Entonces,
es muy importante en estos momentos que podamos hablar de lo que sentimos y compartirlo y describirlo y no enjuiciar nada como bueno y malo y decir, ay, ya pasará, cálmate. No, vamos a acompañarnos bien. Sí, fíjate que ahí yo en lo que pienso, Silvia, lo he platicado de alguna forma con mi hermano, el mayor que es médico, y cómo en Occidente estamos tan en un asunto de no sufrir, de disfrutar, de gozar, de tener. Y ahora que se nos ha detenido el mundo, en todo el mundo un rato, vamos a decirlo así, es como, pues ya no tengo ni todas las salidas, ni puedo estar comprando, ni puedo estar haciendo una serie de cosas que tal vez no me permitían conectar, por un lado. Y por otro lado, que si bien la ciencia ha avanzado, y qué bueno, eso es una maravilla que haya avanzado, pero mi hermano me decía, es como si ahora la gente no se quisiera morir. O sea, al no haber una conciencia de la muerte y que todos nos vamos a morir, es como no, cúrennos, ¿no? Y la vacuna rápido, y por qué no nos atienden, y por qué no se apuran. O sea, como, y bueno, la muerte ha existido siempre y la gente se sigue muriendo y no nada más de la COVID-19. Entonces es como si estuviéramos muy inmersos en esta cultura del hedonismo, no porque no haya derecho al placer, claro que lo hay, pero evitar el dolor y evitar el conflicto y evitar la tristeza. Y creo que eso confunde más. Confunde más y nos bloquea más ni nos genera más ansiedad, porque háganse de cuenta que somos como ollas express, que en vez de no tener tapa y liberar todos los vapores que surgen de ahí adentro, lo que hacemos es ponerle tapa y solo un filtro donde sale una poquita de emoción. Y Sí. cuando abrimos la tapa nos empieza a dar terror porque se siente muy fuerte. Ese vaporazo que surge, pues claro que nos asusta. Pero si lo que vamos haciendo es dejándonos sentir poco a poco, pues adelante. Y a veces ni tan poco a poco porque hay momentos de crisis. Hay gente que está teniendo ataques de pánico o muy Sí. cerca de ataques de pánico. Y el ataque de pánico tiene que ver con una vulnerabilidad que sentimos y con estarnos demandando negarla. Entonces, hasta que no la abrimos y nos damos cuenta, y es que yo me estaba presionando a esto con mi deber ser, con quedar bien con alguien, con no enfrentar una ruptura, y cada vez me sentía más ansiosa porque no lo podía controlar y no me daba cuenta. Y Sí. cómo ahí también puede haber un proceso de depresión, como estamos hablándolo, ¿no? Ujú. Y fíjate que esto lo relaciono mucho con el tema pasado, que fue el enojo, porque nuevamente desde este lugar de las creencias equivocadas y que no permiten que fluyan las emociones, eh, de pronto puede estar muy arraigado el no te enojes, como hablamos en el enojo, o el que se enoja pierde. Y en el caso de la tristeza es, no te pongas triste. ¿Qué hago para que no te pongas triste? Entonces, de verdad, son dos emociones que podemos tener ciertas barreras para poderlas expresar de la mejor manera. Y fíjate, Silvia, que yo te quiero compartir aquí una frase que yo no conocía de Bert Hellinger, que dice, en la depresión se puede ver que uno de los padres o ambos son rechazados o que el acceso a uno de los dos es imposible, por las razones que sean. Dije, esto está muy bueno para comentarlo con Silvia. Y se me hace bien, bien interesante y muy fuerte, que ya dijimos que más adelante otro tema va a ser la relación de amor, de odio con los padres, ¿te acuerdas? Que lo comentamos. Pero Uh fíjate -huh. cómo lo asocia Pues Hellinger. es que, fíjate, la Organización Mundial de la Salud habla que hay más de 300 o 350 millones de personas deprimidas en el mundo. Uh Y -huh. esta estadística me parece que es anterior a la pandemia. Y es una causa de gran discapacidad en distintas Sí. áreas. Y los suicidios son 800,000 al año. Es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años Así es. y más del 90% no recibe tratamiento. Y Uh se -huh. da más en mujeres
en jóvenes y ancianos que en hombres en general. Pero fíjate que ahorita lo que dices de Hellinger a mí me hace recapitular justamente cómo somos una cultura donde la emoción ha sido tan no aceptada, digamos, tan mal interpretada. Y por otro lado, las demandas de padres y madres para hacerle frente a la vida, más sus propios conflictos, hacen que muchas veces suceda esto que dice Hellinger. Padres, madres que no están disponibles, que no son afectivos, o que son muy explosivos, o que son muy fríos, o que tienen sus propios problemas de alcoholismo, por ejemplo, de angustia, de depresión, etcétera. Y es una cadena que afortunadamente en estas generaciones yo deseo y mucha gente está trabajando para que sean cadenas que se rompan, que se extingan de una vez y para siempre, conociendo toda este conocimiento de la emoción. Y creo que aquí también es importante, Silvia, por un comentario que nos hizo una persona también que nos hizo el favor de escribir, que hablaba de un problema con su hijo, que va a psicoanálisis de 30 y tantos años y que le dice a ella que está muy, muy enojado con ella y ya tiene un par de meses que no le habla, que presenta incluso ciertas actitudes y comportamientos muy agresivos. Y tú y yo platicábamos fuera del video, del programa, que es una situación que de pronto se da, este enojo que podamos sentir para con nuestros padres, pero justo lo que hay que hacer es elaborarlo y después, como adultos o en su momento, trabajar, eso lo recuerdo mucho, mucho de ti, trabajar nuestro maternaje y nuestro paternaje, porque la otra es quedarnos atorados culpando a los padres y que por eso soy así y por eso estoy deprimido o deprimida y tampoco tomo la responsabilidad de mi vida. Y fíjate, es muy importante este ejemplo que estuvimos platicando y lo junto con esto que decía de la mayoría de gente deprimida es joven o mujeres o ancianos, porque muchos jóvenes están viendo esta época como con una desesperanza enorme, en vez de verlo, que es ahí yo lo que les ofrezco. Hay un sistema que se nos está viniendo abajo porque ya estaba generando tantos males que ya no aguantan. Así es. Y eso lo hablan hasta los sociólogos de los ciclos de los sistemas. Y ahorita es un sistema en el mundo que estamos con todas las herramientas para renovar hacia una vida mejor. Entonces, algo que yo podría decir para los jóvenes o las personas que están con esa desesperanza es que ahorita es una pausa para drenar todo lo que, miren que yo le trabajo duro en eso, drenar todos mis pendientes internos y estoy organizando cosas nuevas, escribiendo cosas, en fin, organizando para el mundo que viene. Y Sí. yo les diría a los jóvenes que es una oportunidad para eso. ¿Quieren hacer cambios en el mundo? Ahorita es una oportunidad creativa y de empezar a ver hacia dónde se pueden mover en este sistema que ya no les ofrece las esperanzas que les ofrecía, pero es momento de crearlos, de que todos Sí, creemos nuevas cosas. sí, sí, por supuesto, es una posibilidad de renacer y creo que como se dice del ejercicio físico, Silvia, yo sí, a mí me Mucho, hace sentido que si no duele no sirve el ejercicio. sí, Creo que sí, en lo emocional, en nuestro músculo, en el corazón, en nuestras emociones también, atravesar el dolor da una gran posibilidad de aprendizaje y de renovación. claro. Ujú. Creo que lo más duro es sentir que no hay ninguna salida y siempre hay salidas, nada más que no las vemos y tenemos que asomarnos, abrirlas y a mandar nuestros deseos de que se abran también, ¿sí? Claro. Con todas las ganas para Y poder lidiar con esto. claro, y también, Silvia, si dudamos, saber pedir ayuda para Claro. clarificar, pero pedir ayuda con personas informadas, ¿no? Y de pronto, Ujú, pues no caer en esto de, mira, te recomiendo este antidepresivo, tómate tal uno en la mañana, porque no sabemos. Y hemos claro. hablado de la importancia del autocuidado y va muy de la mano, ¿no? Sí, yo les comparto que me he dedicado ya desde hace años a trabajar con el cuerpo, la emoción, a Ujú. través de moverla energéticamente, como se dice, pero es que
todos somos energía y finalmente es la energía emocional y esa forma de trabajar junto con la homeopatía que también mueve mucho lo emocional de una manera no reprimiéndola, sino al contrario, facilitando que surja, que se mueva, que la entendamos, que la podamos leer, son dos cosas que al acompañarse de verdad es una forma muy diferente porque nos ayuda a conocernos y a perderle el miedo al sentir que sea. Sí, por supuesto. Así que bueno, pues a dejarnos sentir la tristeza, que es válida, que nos informa, y la depresión, si dura más de 2 semanas y viene acompañada de una serie de signos y síntomas muy puntuales, tiene que ser diagnosticada lo mejor posible y adecuadamente con un Sí, profesional. sí, y además, bueno, vean las alternativas que hay para atender sentimientos así. A mí de pronto las etiquetas me molestan un poco porque ese riesgo corremos. Ujú. Enmascarar sentimientos, emociones que quieren mostrarse por sí mismas cada una en sus matices y no Claro. meterlas en un bloque, ¿no? Ujú. Así Donde que para que se te quite te doy algo y se sí, acabó, no, nos ¿no? muestran, hay que darnos permiso y alentar en nosotros mismos y en los demás que se muestren las emociones para ver qué nos Y quieren sí, mostrar claro. Y si quieren tomar medicamento, que también sea acompañado de psicoterapia, porque también. si no, pues no se resuelve, no se abre la conciencia, no se abre la mirada. Así es. Silvia, pues bueno, con esto estamos terminando el tema de hoy. Muchas gracias. Gracias a las personas que nos escriben, que nos siguen. De verdad apreciamos mucho sus comentarios, sus sugerencias, que nos den su punto de vista y estaremos muy atentas. Claro que sí. Muchas gracias, Monse. Que estés muy bien, Silvia. Nos Hasta vemos pronto pronto. a Hasta todo. pronto. Bye. Bye.